da mucho gusto de estar con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Siempre estar aquí en Siloé, pues imagínense, aquí fue mi primera iglesia como pastor. Yo llegué aquí en el 2002 y estar aquí, pues recuerda, trae a mi mente muchos recuerdos. Desde cuando esta iglesia, pues era solamente aquel lugar, aquel espacio pequeño. Ahí inició mi mamá su vida, su camino en el Evangelio, y también aquí inicié yo, y me da mucho gusto de estar con ustedes. Amén. Me da mucho gusto. Gracias, hermana. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos del 14 al 15. Amén. Y hermanos, vamos a tomar tiempo para estudiar al menos dos conceptos que nos deja ver aquí esta palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 14 al 15. Amén. Le voy a dar lectura, ustedes me siguen. La palabra del Señor dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por este tiempo de estar aquí para estudiar tu palabra, para buscar de tu presencia. Señor, yo te pido que sea tu palabra y no la palabra del hombre, que sea sembrada tu palabra en nuestros corazones para que dé el fruto abundante que tú deseas en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús inicia su ministerio justo en este momento. Antes de que el Señor Jesús iniciara el ministerio, la Escritura nos enseña que vino un mensajero para anunciar precisamente la llegada del Mesías. Ese mensajero es Juan el Bautista. Y una vez que Juan el Bautista identifica y reconoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo bautiza, cuando en pleno bautizo una voz desde los cielos se aparece, se escucha, se hace sentir, manifiesta, donde Dios el Todopoderoso dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. A partir de ahí vemos cómo Juan el Bautista merma su actividad y la actividad del Señor Jesús inicia. Entonces vemos cómo el Señor Jesús inicia su ministerio, pero lo inicia de una manera muy interesante. Nosotros acabamos de leer en el verso 14 que el Señor Jesús inicia su ministerio, ¿en dónde? En una región llamada ¿cómo? Galilea. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos a ver cómo en este paralelismo entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo nos da un poquito de más datos con respecto a cómo es esta región de Galilea. Pero también vemos que Mateo toma referencia de una profecía establecida en el libro del profeta Isaías, donde está dicho que el Mesías va a llegar a anunciar su palabra a esta región. Vamos a ir a esa profecía. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 9, verso 1 y 2. Amén. Isaías, capítulo 9, versos 1 y 2. Vamos a leerlo completo, 1 y 2, y vamos a meditar primero sobre un versículo y luego sobre otro. Amén. La palabra del Señor dice, Isaías capítulo 9, versos 1 y 2. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea,
de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando vemos que el Señor Jesús inicia su ministerio en Galilea, pues no es obra de la casualidad, sino que de alguna manera ya estaba profetizado, ya estaba dicho. Ese fue el designio del Dios Todopoderoso, que así iniciara el ministerio el Mesías, es decir, Dios en la tierra. Y lo inicia en una región. Fíjense cómo describe el verso 1, Isaías 9:1, cómo describe esa región de Galilea de los gentiles. ¿Cómo la describe? Hay tres palabras ahí que nos llaman la atención. ¿Cuál es la primera palabra? La primera palabra dice que oscuridad. Es decir, esta región de Galilea era una región que vivía como en oscuridad, en tinieblas, en completa ignorancia de las cosas de Dios. Cuando la Biblia describe un lugar de oscuridad, quiere decir que hay una forma de vida, pues, muy difícil. Vean ustedes, porque además de oscuridad, ¿qué dice? La siguiente palabra es angustia. Entonces, cuando una persona vive en oscuridad, o cuando un pueblo vive en oscuridad, o cuando una sociedad vive en oscuridad, ¿hay qué? Hay angustia. La oscuridad nunca va a proveer de felicidad, de gozo, de paz. Al contrario, la oscuridad provoca angustia. Pero no solo eso, sino que vean la otra palabra que dice ahí, aflicción. Entonces tenemos oscuridad, angustia y aflicción. Este es el panorama de la región de Galilea. Pero fíjense ustedes, el Señor Jesús inicia su ministerio en esta región llamada Galilea precisamente por esta causa, porque es una región de oscuridad, de tinieblas, de muerte, de aflicción y de angustia. Porque el Señor Jesús lo dice claramente, que Él no vino ¿a qué? A llamar a justos, sino a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué no vino a llamar a justos? Porque no hay, ni a uno. Entonces, el Señor Jesús llega a una región que de alguna manera representa la condición de todo el mundo. Ah, sí, está grabando, hermano. Se apaga la pantalla, pero sí está grabando. Gracias, hermano. El Señor Jesús llega a esta región de Galilea, una región de oscuridad, de tinieblas, de sombra, de muerte, de aflicción, de angustia, como una forma de decir que así como está esa región, así está todo el mundo. No es que Jerusalén fuera una ciudad de luz, no es que Jerusalén fuera una ciudad de entendimiento de las cosas del Señor, no, tampoco lo era. Ni Samaria, ni Roma, ni Siria, ni Damasco, ni ninguna de las otras ciudades que vemos en los evangelios contemporáneas al Señor Jesús, su ministerio en la tierra, ninguna de esas ciudades era mejor que Galilea. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Señor Jesús llega a un mundo con un común denominador: oscuridad, aflicción y angustia. Recuerda tu vida cuando comenzaste a oír del Evangelio. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era mi vida? Yo recuerdo y digo, sí, era una vida de angustia, de aflicción, pero sobre todo de oscuridad. Ahora, cuando el Señor Jesús llega a esta región llamada Galilea, que el profeta Isaías la describe como región de sombra de muerte, como una región de oscuridad, veamos qué dice también el profeta Isaías en el verso 2. ¿Qué dice? El pueblo que andaba como en tinieblas. O sea,
vuelve a acentuar el profeta Isaías. Este pueblo andaba en tinieblas, vivía en tinieblas, pensaba en tinieblas, vivía en oscuridad, en la ignorancia total. Pero fíjense qué ocurre con la llegada del Mesías, con la llegada del Señor Jesús. Dice que esta región que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es decir, el Señor Jesús llega a esta región de sombra de muerte, a esta región de oscuridad, con la intención de ¿qué? De traer luz, de traer luz a nuestra vida. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice que Él es la luz del mundo y que quien lo sigue, ¿qué? Tendrá luz para la vida, que no andará en tinieblas. Jesús llega a esta región de Galilea con el propósito de traer luz. ¿Y qué es la luz, hermanos? Miren, cuando nosotros, por ejemplo, se nos va la luz aquí en nuestras colonias o en nuestras casas, pues surgen de repente ciertas preocupaciones, ¿no? Que si el refrigerador, que si el internet, que si la televisión, pero luego nos asomamos a la calle y también se fue la luz en las lámparas de la calle, del alumbrado público, y entra otro tipo de preocupación. No ha llegado fulanito, está todo oscuro, déjame voy a buscarlo, y ahí va la mamá, ahí va el papá a buscarlo, a esperarlo en el camión porque no hay luz, ¿sí? Porque de alguna manera las tinieblas representan algo desconocido, porque no podemos ver. No podemos ver el camino, entonces no podemos decidir si por ese camino está bien o por ese camino está mal, ¿sí? No podemos distinguir quién se nos acerca, si tiene buenas o malas intenciones, no podemos distinguir. O no reconocemos quién se está acercando a nosotros. Puede ser que es mamá, puede ser que es papá. Yo recuerdo cuando era niño, le temía a las tinieblas, porque en mi mente o en mi imaginación de niño, cuando mi mamá apagaba la luz del cuarto y yo todavía seguía dormido, perdón, seguía despierto, los muebles o la ropa o lo que había ahí comenzaban a tomar formas. Y no es que eso ocurriera, sino que en mi mente de niño la oscuridad traía eso. Pues algo así ocurre en la oscuridad espiritual de nuestras vidas. Vemos cosas que no son, pensamos cosas que no son, hacemos cosas que no son correctas. No distinguimos, dice también en otra parte el profeta Isaías, que no distinguimos entre la mano derecha y la mano izquierda, entre lo bueno y lo malo. Cuando una persona vive en tinieblas espiritualmente hablando, no distingue. Puede estar adorando al demonio y no distingue. No tiene ese entendimiento, no tiene esa luz. El otro día alguien me decía, oye, fíjate que aquí pasó algo raro porque estábamos en esto y de repente vimos y escuchamos cómo alguien aventó unas cosas, pero no había nada ni nadie ahí. Y entonces yo digo, bueno, pero hace días estaban celebrando el Halloween y el Día de Muertos, ¿va? Y luego se asustan. Entonces, en tinieblas, las personas, cuando estamos en condición de tinieblas, no podemos distinguir. El Señor Jesús llega a Galilea y llega también a nuestras vidas con el propósito de darnos luz. La luz también es sinónimo de entendimiento, entendimiento mental, entendimiento espiritual, sabiduría espiritual. Cuando el Señor Jesús llega a esta tierra y comienza a enseñar,
Los que escucharon al Señor Jesús pronunciar sus sermones, pronunciar sus enseñanzas, quedaron asombrados, impactados. Decían, nadie nos ha hablado así, nadie nos ha enseñado así, nadie nos ha hablado con tal autoridad ni con tal claridad. Nadie. ¿Por qué? Porque solo el Mesías, solo el Señor Jesús tiene ese poder de traer ese entendimiento y esa luz a nuestra vida. Es que no es una luz humana, es el Dios creador de los cielos y la tierra hecho hombre, el que hizo todas las cosas, el que conoce tu corazón y el que conoce mi corazón y mis pensamientos y tus pensamientos, el que nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo no nos va a hablar con tal claridad? Pues Él sabe de ti y de mí desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso es sorprendente cómo el Señor Jesús llega y habla con tal conocimiento, con tal verdad, con tal luz, que es impresionante. Por eso dice aquí la Escritura, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No, no una luz, no, gran luz. Es una manera de expresar lo maravilloso, lo grandioso que es esa luz. Inigualable. Ahora, si vamos a esta parte del concepto de luz como entendimiento espiritual, ¿cómo podemos explicar que a través de la palabra del Señor tengamos el entendimiento para ver aquellos errores en nuestra vida? Fíjate, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, la palabra de Dios tiene tal poder en nuestra mente y en nuestro entendimiento que trae luz acerca de qué, de nuestra vida, no de la vida de los demás. O sea, quien viene a la iglesia, escucha el Evangelio, quien lee la palabra y se pone, perdón, a criticar la vida de los demás, no le ha llegado la luz. Sigue en tinieblas, ¿verdad? Entonces, cuando la luz llega a tu vida, lo primero que comienzas a reflexionar es que tu propia vida, tu vida pasada, tus hechos, lo que hiciste. Y entonces comienzas a decir, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Pero qué bueno que cuestiones eso, porque eso implica que ¿qué? Que hay luz. Imagínate que por alguna circunstancia sales temprano en la mañana y no prendes la luz del cuarto para no despertar a la esposa. Y entonces te pones tus calcetines y resulta de que ya cuando vas en el camión, cuando hay luz, te das cuenta que te pusiste calcetines de un color y de otro color. ¿Te das cuenta por qué? Porque hay luz. ¿Qué quiere decir este ejemplo que les pongo? Que cuando hay luz en nuestra vida espiritual, cuando hay entendimiento espiritual en nuestra vida, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de nuestros errores, nos damos cuenta de nuestras fallas, nos damos cuenta de nuestras faltas. Cuando la luz llega a tu vida no significa que seas perfecto o que seamos perfectos. Perfecto solo Dios. El único ser sin mancha, sin defecto, sin pecado, pues es el Señor Jesús. Por eso cuando llega la luz a nuestra vida, comenzamos a ver este defecto, este otro defecto, este detalle, este otro detalle, y comienzas a ver una serie, y nos damos cuenta que estamos llenos de qué? De defectos, de detalles, de pecados, de errores. Dicen hoy en día de áreas de oportunidad. Pero ese es un efecto natural de la luz en nuestra vida. La luz resplandece y la luz deja en evidencia lo que está mal. La luz espiritual deja en evidencia aquellas áreas de nuestra vida que están mal. Y qué importante es que esta luz llegue a nosotros. Porque, hermano, sin esa luz, nosotros no pudiéramos tener
entendimiento respecto a lo que está bien, respecto a lo que está mal, respecto a lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Si tú hoy estás enfocado en aquellas áreas de tu vida donde dices, Señor, ayúdame, cambia esta parte de mí, quita esto de mi corazón, quita esto de mi mente, es porque tienes luz. Si tú no estás pidiendo eso al Señor, si tú no estás en esa dinámica de que el Señor te cambie, que el Señor transforme tu vida, independientemente de los años que tengas en el Evangelio, hermano, entonces, ¿qué pasa? Porque la luz lo que va a provocar en nosotros es hacer notorio lo que está mal. Yo diría lo que está bien, pero hay muy pocas cosas en nuestra vida que están bien. Hace notorio lo que está mal. Y fíjate, esta parte hay a muchas personas que les incomoda. El que se haga notorio que hay cosas que están mal en su vida. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 19 y 20. Fíjate lo que dice la escritura. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El peor error que puede cometer un ser humano, una vez que la luz ha resplandecido sobre su vida, una vez que Dios le ha traído el entendimiento a su corazón, a su mente, es rechazar esa luz. Ese es el peor error. Porque si rechaza esa luz, regresa a las tinieblas donde todo es igual, donde todo es lo mismo, donde no hay diferencia, donde todo se vale, donde todo se puede, pero también donde todo es dolor, aflicción, angustia, sufrimiento, pero sobre todo condenación eterna. La escritura dice claramente que la luz va a resplandecer en la vida de las personas, pero hay personas que ante esa luz se asustan, se inquietan, no les gusta ver la condición de pecado en la que están. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa con la luz? Aborrece la luz. Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Cuando una persona está en una condición de pecado y no quiere cambiar y tú la invitas a la iglesia y la invitas a la iglesia, su respuesta va a ser una total negativa. Pues es que a quién le va a gustar que venga a la iglesia cada domingo y en lugar de que le hablen de bendición, de prosperidad, de cosas buenas, de cosas bonitas, le hablen de su pecado, le hablen de su condición, le hablen de que si no se arrepiente, va a ser condenado por la eternidad. Humanamente no lo podemos soportar. Cuando yo conocí el Evangelio, o cuando me presentaban del Evangelio, mi mamá, por ejemplo, me hablaba y yo rechazaba totalmente el mensaje. Pero no lo rechazaba porque no creyera o porque no me impactara, no, lo rechazaba porque yo sabía que lo que ahí decía era verdad. Tan verdad que revelaba mi condición y no quería que vieran mi vergüenza. Hay muchas personas que se niegan a reconocerse como pecadores. Yo Cuando yo no era creyente, yo decía, me hablaban del evangelio, me decían, no, es que mira que para que te arrepientas. Y yo decía, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no soy mala persona. Yo no he robado, yo no he matado a nadie, yo estoy en paz. Yo no. Cuando una persona dice yo estoy bien,
Cuando una persona dice no reconocer sus faltas, sus pecados, porque es una buena persona, ese es el primer síntoma de que esa persona vive en oscuridad y en tinieblas. Porque así mismo se ve y se considera perfecto cuando no lo es, cuando nadie lo somos. A veces el amor de padres nos hace ver así a nuestros hijos, perfectos. ¿Cómo mi niño? No, mi niño no. No, sí. Recuerdo cuando fuimos a pedir la mano de Mari, cuando nos íbamos a casar, fue mi tía abuela, imagínense mi tía abuela. Ya llegamos a la casa de mis suegros y todo, y ya mi tía toma la palabra. De hecho, ella vino aquí un tiempo así, ¿no? Y le dice a mi suegra, pues mire, señora, nosotros esto y esto y esto, pues yo lo único que le puedo decir es de que mi sobrino Alejandro es perfecto. Y entonces, no, tía, no diga eso. No, sí, hijo. Sí, me dice, sí, tú para mí eres perfecto. Yo, no, tía, no puede decir eso. O sea, a veces el amor mm, hacia nuestros hijos nos hace pensar que son perfectos y no lo son, y no lo somos. Por eso también a veces en el tema matrimonial, ¿verdad? Debes de saber que te casas con alguien que no es perfecto. Seas hombre o mujer, debes de saber que te vas a casar con alguien que no es perfecto, que tiene errores igual, vamos a ponerle, igual que tú. Porque a veces nosotros vamos también al matrimonio con esa idea falsa de es la mujer perfecta. Brother, no hay mujer, ya se las gané yo. No hay hombre perfecto, ya se los ganó mi esposa. No lo hay. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos, aún amándonos mucho, aún queriéndonos mucho, aún tú amando a tus propios hijos con ese amor de padre que Dios nos da, aún así cometemos errores. ¿Por qué? Porque eso habla de nuestra naturaleza. Ahora, fíjense el punto aquí. El Señor Jesús llega a, a una región de sombra de muerte y la luz resplandece. Y esa luz deja en evidencia. Ahora, ¿cuál es la intención del Señor Jesús? ¿Avergonzarnos? ¿Evidenciarnos para generarnos vergüenza, rechazo? Pareces, mira, nada más tú eres un pecador perdido, hazte para allá. ¿Esa fue la actitud del Señor Jesús? No, más bien esa era la actitud de los fariseos. Por eso el Señor Jesús no embonó con el tema de los fariseos. Esa era la actitud de los fariseos. Todas las conversaciones que el Señor Jesús tuvo con personas, por ejemplo, la conversación con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, llega la conversación al punto en el que el Señor Jesús le dice, pues es que el hombre con el que hoy estás no es tu marido y has tenido cinco. A ver, a las hermanas, ¿cómo nos sentiríamos si queda expuesta nuestra vida privada, nuestra vida íntima? Eso fue lo que pasó ahí. El Señor Jesús le dice, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y que con el que estás hoy no es tu marido.
¿A dónde la llevó el Señor Jesús con esa conversación? ¿A avergonzarla, a humillarla, a decirle, tú no tienes lugar en la casa de mi Padre? ¿A dónde la llevó? Al arrepentimiento. Tan es así que ella cree y ella va a su pueblo, a su aldea, y les dice, vengan, miren, él me ha dicho todo lo que yo he hecho, como diciéndoles, todo lo que ustedes ya saben que soy, él me lo dijo, pero él no me conocía. O bueno, sí me conocen, porque él es el Mesías. Y luego el Señor Jesús va a esa aldea y entonces le dicen, ya no creemos solamente por lo que ella nos ha dicho, sino ahora creemos por todo lo que tú nos has dicho. Entonces, el Señor Jesús, con su luz, va a dejar en claro la condición en la que estamos, pero no para humillarnos, ni para avergonzarnos, ni para condenarnos. Otro ejemplo, la mujer que fue sorprendida, dice ahí, en el acto mismo de adulterio. Y yo digo, ¿y por qué le llevaron solo a la mujer, verdad? Pues porque el hombre se salió corriendo, me imagino, no sé. Solo le llevaron a la mujer. Imagínense la vergüenza que en público la señalen de adulterio. Y la pobre mujer ahí tirada, yo me imagino, ¿verdad? La escritura no describe esas cosas, pero yo imagino que ahí con la ropa desgarrada, semidesnuda, siendo avergonzada en público. Listos todos para matarla a pedradas. Y el Señor Jesús escuchando las quejas. Ta, 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 ta. Y él dice, bueno, ¿quieren el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra? Va, denle. La escritura dice claramente que uno a uno se fueron retirando porque ante la luz del Señor Jesús fueron evidenciados sus pecados. O sea, este grupo de personas solo estaba mirando a la mujer adúltera, pero no miraron lo que había dentro de sí mismos. Y fíjense, a veces somos así. Queremos ser luz, o como dice un dicho muy mexicano, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de la casa. O sea, a veces estamos más preocupados por lo que pasa en otros lados que lo que pasa en tu casa, con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, con tu vida. Y es impresionante lo que el Señor Jesús hace con esta otra mujer. La mujer sorprendida después de escuchar acusaciones, fíjate, ponte en ese lugar, después de escuchar gritos, acusaciones, injurias, cosas terribles, y que en cierta medida tenía razón, había sido sorprendida en un acto de adulterio, y ahí avergonzada, tirada en el piso, en el suelo, luego se deja de escuchar todo aquello, y entonces el Señor Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Imagínense la mujer desconcertada, ¿no? De veras, ¿dónde están? Vete, ni yo te condeno. Él era el único que la podía condenar. Él era el único que podía lanzarle pedradas a esa mujer y no lo hizo. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15. ¿Por qué Jesús no actuó de esa manera? Vean ustedes, dice el verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos.
El propósito del Señor Jesús es llevarnos al arrepentimiento. No es el propósito condenarnos. Por eso el Evangelio de Juan se toma un tiempo el Señor Jesús para explicar esta parte. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que a la luz. Sí, ay, sí, qué bonito Diosito, Dios mío, sí, pero prefiero esto mejor. Ay, sí, mi Padre Celestial, pero prefiero tal o tal cosa. Entonces, vemos que el Señor Jesús no vino a traer una losa sobre las espaldas del pecador y de la mujer pecadora como tú y como yo. No vino a poner cargas sobre nosotros, no vino a traer condenación, sino vino a qué? A llamarnos al arrepentimiento. Ahora, fíjate lo que significa la palabra arrepentimiento. En el griego, la palabra arrepentimiento se dice metanoia. ¿Qué significa metanoia? Significa cambio de mente o cambio de mentalidad o de pensamiento. Fíjense cómo esta palabra nos ilustra cómo a veces nosotros vemos nuestra propia vida o nuestro propio pecado. Mientras tú y yo no cambiemos la forma de ver nuestro pecado, no vamos a tener un arrepentimiento verdadero. Y ahí es donde podemos encontrar la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar. El remordimiento no, solo nos duele. Solo nos duele lo que hicimos, pero decimos, no tengo otra opción y ni modo. Que soporten, dicen, ¿verdad? Pero el arrepentimiento es decir, ya no puedo seguir así, ya no quiero seguir así, ya no quiero esto para mi vida. Cambiar de mente. Si el día de hoy tú sales este servicio y te llevas en tu mente esta idea, te llevas en tu corazón esta idea de que el arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar y en algo tan sencillo y tan práctico, pero tan trascendente para nuestra vida espiritual. Decir, yo soy un hombre pecador en todo el sentido de la palabra. Dejar de justificarte por tu pecado. Fíjense, a veces nosotros como seres humanos nos hundimos en nuestro propio pecado porque nos justificamos. ¿Cómo es esto? Decimos, bueno, pues es que sí, sí, pastor, tiene razón, lo que usted dice es cierto. Yo hago lo que usted dice, pero usted no sabe por qué lo hago. Yo lo hago porque mi esposa, usted no sabe cómo es mi esposa. Y yo diría, y ni quiero saber. Usted no sabe cómo es mi esposo, pastor. Ni quiero saber. Entonces nos justificamos de nuestra conducta de pecado con cualquier cosa. Es que así, así esto, o así lo otro, o así aquello. Y entonces nuestro pecado encuentra una justificación en dónde? En nuestra mente. Y dice, bueno, no, la verdad es de que, o sea, sí está mal, pero no está tan mal. O sea, también no exagero, ¿no? Sí, situaciones donde nosotros justificamos el por qué estamos así. Los mismos fariseos se justificaban a sí mismos. ¿Cuál era su justificación? Decía, no, todo lo que tú dices de nosotros no es cierto, porque nosotros somos hijos de Abraham. Y con eso matamos todo. El Señor Jesús, no,
Juan el Bautista también les dijo, no, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Si eso es su justificación, mal. Entonces, no podemos nosotros con nuestra mente justificar nuestro pecado. Por eso la palabra arrepentimiento en el griego tiene este enfoque de cambio de mentalidad. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar con respecto a qué, con respecto a nuestro propio pecado, hermano. Si tú y yo abrazamos, si tú y yo nos justificamos, si tú y yo, eh, ¿cómo decirlo? Decimos, bueno, pues es que, ¿qué otra cosa puedo hacer en relación a ese pecado? Eh, pues hay que pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos va a llevar a cambiar nuestra forma de pensar con respecto a eso. Entonces, no es que el arrepentimiento nos lleve a ser perfectos, no, sino que a través de ese arrepentimiento Dios va a transformar nuestra forma de pensar. Señor, quita esto de mi corazón, cambia esto de mi mente, cambia esto. Alguien reflexionando sobre esto decía, no, hermano, es que con todo lo del internet, tanta cochinada que se ve. Y bueno, sí, hoy es el internet, ayer fue la televisión, antes fueron las revistas, los periódicos, y le decía yo a una hermana, le digo, a ver, hermana, usted es de pueblo, ¿no? Sí. A ver, hace 40, 50, 60 años en su pueblo, hace 80 años cuando usted era chiquilla, ¿todo era bueno, todo era perfecto? No, pastor. Ah, ¿y había internet? No. ¿Había televisión? No. ¿Había luz? No. Y aún así había cosas tremendas en los pueblos, en los ranchos, cosas que mejor no quiero tocar aquí, cosas que dice uno, bueno, ¿qué quiere decir? Que es la condición del corazón del hombre. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a evidenciar y a transformar y a cambiar. Por eso nos llama al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el hebreo se dice teshuvah o teshuva, que significa, fíjense qué curioso, ¿eh? Que significa vuelta a la página. Miren, los griegos eran una sociedad muy de letras, de filósofos y de estudios y de todo eso. El pueblo hebreo era un pueblo de, de pastores. Y vean cómo se ve estas situaciones que les digo en los significados de las palabras. Para el griego el arrepentimiento era cambiar su forma de mente, su manera de pensar. Pero para el hebreo el arrepentimiento significaba que darle vuelta a la página. Lo decimos nosotros también, ¿no? Oye, ya dale vuelta a la página a eso. O sea, vas a vivir siempre en ese capítulo de tu vida. O sea, vas a vivir con el rencor y con la amargura de, de tu ex marido tóxico todo el tiempo de tu vida. En el concepto hebreo es darle vuelta a la página, darle vuelta a las cosas. Y en las dos implica un cambio. Entonces, el arrepentimiento que el Señor Jesús nos llama implica un cambio en la mentalidad, un cambio en la forma de hacer las cosas. Cambiar de mente, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de hacer, darle vuelta a la página. Hermano, hermana,
Si el día de hoy tú estás viviendo situaciones en tu vida que necesitas cambiar, que necesitas darle vuelta a la página, pídele a Dios que te ayude a hacer. Mira, yo he pasado por tantos procesos en mi vida y le pido a Dios que me ayude. Perfecto no soy, pero sí le digo, Señor, cambia mi corazón. Quita esta necesidad en mi corazón que hay de estas cosas que no son conforme a tu voluntad, porque yo lo sé que no son conforme a su voluntad. Dejar de culpar a las demás personas. Nadie más tiene la culpa de mi pecado más que yo. Nadie. Hermano, eso es muy importante. Si tú sales de aquí hoy convencido de que nadie más tiene la culpa de tu pecado, sino solo tú, ya le avanzaste, porque le vas a dejar de echar la culpa a, a quien tú quieras, a quien se la estás echando. Y es que de verdad, hermano, nadie es responsable de tu pecado más que solo tú. En nuestra locura, para justificar nuestro pecado, podemos ser como Adán. ¿Sí recuerdan que le contestó Adán a Dios cuando le preguntó que qué había hecho? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Adán le dice, la mujer, ¿que qué? Que tú me diste. Ah, entonces ahora resulta que es la culpa de Dios porque Dios le dio a su compañera. Es que si no me lo hubieras dado, Señor, pues no estaríamos hablando de esto. No, es más bien si tú me hubieras obedecido a mí. Y es que hay veces que, fíjense, el culpable de nuestra situación, ¿quién es? Pues es Dios, porque yo no pedí nacer. Yo no pedí nacer. No, pero es que no se trata de eso, sino se trata de qué haces tú, qué hacemos nosotros. Seguramente, hermano, que todos estamos en luchas y en batallas en nuestra vida. Déjame te digo algo. Si tú crees que eres el único, hoy te digo que por lo menos yo estoy contigo, luchando también, luchando por hacer las cosas que a Dios le gustan, luchando contra mi carne, porque mira, la carne nos lleva para un lado y el Espíritu del Señor nos lleva hacia otro lado muy distinto. Nuestra carne es mala, no hay otra forma de decir. Nuestra carne es mala. Si le hacemos caso a nuestra carne, vamos a acabar mal. Para concluir, mis hermanas y hermanos, Romanos capítulo 12, verso 2. Fíjense cómo el apóstol Pablo retoma esta idea del arrepentimiento, pero con otras palabras lo expresa. Pero en esencia es lo mismo. Romanos 12, verso 2. Dice la escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El apóstol Pablo hace un llamado como un eco de la enseñanza del Señor Jesús, llamando a qué? A transformar nuestro entendimiento. ¿Transformar nuestro qué? Nuestra mente. Dice, no, no te conformes, lo que el apóstol Pablo está queriendo nos decir es algo así. No te conformes al pensamiento que hay en esta época. No te conformes a pensar como todos piensan, sino renueva tu entendimiento. O sea, no te hagas al molde del pensamiento de esta sociedad, sino transforma ese entendimiento y dice,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que tú compruebes en tu propia vida lo bueno que Dios quiere hacer en ti. La bendición que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando hablo de bendición, hermanos, no hablo de un tema en términos materiales, en términos de lo inmediato de la vida, sino hablo de lo que el Señor realmente quiere hacer en nuestras vidas a largo plazo. ¿Qué es? Pues nuestra redención, nuestra salvación. Y es que, hermanos, ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Con esto cierro ya. Les voy a platicar. La semana pasada regularmente voy a un centro de rehabilitación a compartir de la palabra y ese día me invitaron otra vez y fui, lunes por la tarde, allá a Puente Grande, Jalisco. No en el penal, sino al pueblo de Puente Grande. Y entonces ya iba en la carretera Periférico Nuevo al cruce del camino que lleva a Urbi. Y antes de llegar a ese cruce, el tráfico lento, patrullas, ambulancias, pasamos por ahí lento y el cuerpo de una persona tirada en el piso con una manta, el cuerpo ya sin vida, una motocicleta destrozada, una camioneta ahí, hubo un accidente. Y la persona que iba en moto murió. Y yo me puse a pensar, esa persona ya no llegó a su casa, ya no llegó con su esposa, sus hijos, no sé. Pero luego me sobrevino otra pregunta. ¿Cómo va a vivir la eternidad? Y me puse a pensar, ¿tú cómo vas a vivir tu eternidad? No hay mérito humano. Lo único que tenemos es al Señor Jesús en nuestra vida. Por eso es la invitación de Él al arrepentimiento. Hermanos, que el Señor transforme nuestra mente y nuestro entendimiento. No nos resistamos a ser transformados. Que esa sea tu oración. Señor, transfórmame mi mente, mi entendimiento conforme a tu voluntad. Señor, quita estos deseos que no son conforme a tu propósito en mi vida. Porque tú lo sabes, hermano. Tú y yo lo sabemos. Señor, no quiero vivir así. Quiero que me cambies, quiero que me transformes. Quiero ser alguien, como dice tu palabra, transformado en su entendimiento. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestra vida, reconociendo, Señor, que somos pecadores y que tenemos muchos errores, muchos defectos, muchos pecados, pero venimos ante ti, Señor, para que seas tú el que nos ayude a cambiar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que con tu luz, Señor, nos dirijas en nuestra vida, para que seas tú el que cambie, el que transforme nuestro entendimiento, para que seamos conforme a tu voluntad. Perdónanos, Padre, por nuestras rebeldías, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por todo aquello que hemos hecho mal. Padre, perdónanos.